Buenas noches. El tema de nuestro proyecto consiste en un semáforo de 2 vías. Autores. Tenemos a Enoch Cruz, tenemos a Jonathan Kinde, a Shirley Satán, a Daniel Risco, mi persona Murillo Giancarlos y Ashley Carrillo. En nuestro objetivo tenemos planteado lo que son analizar y aprender lo que es los circuitos electrónicos conectados, implementar, interconectar circuitos básicos, lo que es en un protoboard. El resumen, tenemos lo que es dos circuitos integrados, el cual es el 555 y el CD4017. En estos lo que viene a hacer es lo que es el 555 son las pulsos y lo otro son el 4017 es la secuencia. Todo esto está incrustado en un protoboard. Lo que viene a ser los 3 primeros pulsos viene a encender el semáforo color verde. El cuarto punto, el único punto, enciende el semáforo amarillo. Y los 3 últimos pulsos encienden el semáforo rojo. Esto viene involucrado a lo que es el segundo semáforo. Como es de 2 vías, el segundo semáforo lo que hace es que mientras permanece los 4 primeros pulsos rojo y amarillo, el primer semáforo, sigue encendido el rojo del segundo semáforo. Los 3 últimos pulsos enciende el color rojo del primer semáforo y viene a cambiar el color del segundo. Todo esto se encuentra interconectado. Lo que a continuación le comento es una introducción. En esta introducción hemos visualizado lo que es el tráfico, lo que también se ve en las personas que son los peatones, lo que es más transitado que son los vehículos, carros. Todo esto se ve relacionado con un circuito que viene a ser repetitivo, no que tiene inteligencia de que cuando llega un carro se active. No, tiene una secuencia repetitiva que viene a ser los LEDs o los colores, que es rojo, verde, amarillo, y a continuación lo que se enciende es el rojo, verde, amarillo del otro semáforo. Están involucrados los tiempos. Esto tomando en cuenta que es una manera de circular de una manera segura, pero no 100% eficiente por lo que es el tiempo. En todo semáforo siempre se ve involucrado el tiempo en cada intersección. En resumen general, esto viene a ser que planteamos dos circuitos integrados en un protoboard, el 555 y el 4017. El 4017, como le comentaba, son las secuencias. Estas secuencias vienen a ser los 2 semáforos. Las interacciones o los pulsos es el 555, lo que viene a ser los pulsos, que viene a ser las 3 primeros. En total son 7, que son 7 LEDs. Los 7 LEDs conjunto con los diodos, que los diodos permiten la entrada y de una salida sin retorno, puesto que si tiene retorno o no tiene los diodos es capaz de quemar el circuito integrado 4017. Por ende utilizamos 7 diodos y los que son LEDs. Lo que involucramos aquí es los 3 primeros son para rojo, son para verde los 3 primeros, el cuarto que es para amarillo,
los 3 últimos que son para rojo. De ahí, a continuación, lo que está involucrado con el tiempo, que es el segundo semáforo, que el segundo semáforo tiene una secuencia que esperando que los 4 pulsos del primer semáforo se realicen para cambiar. En esto realizamos un dibujo físico en un cuaderno, lo cual nos permite conectar y ver el comportamiento que el momento de que están saliendo los 3 últimos, que son rojo, verde, rojo, amarillo y verde, se ven interconectados o conectados los 3, puesto que esto se viene a conectar a una resistencia que es de 1 kiloohmios, el cual está puesto a tierra. Bueno, muchas gracias. Esta es mi presentación, grupo del semáforo de 2 vías. Hola ingeniero, mi nombre es Ashley Dayana Carrillo Pardo y yo les voy a hablar sobre el planteamiento del problema. También trataremos los temas de la descripción del problema, la formulación del problema, la definición del problema, el análisis del resultado, las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, como primer punto vamos a hablar sobre la descripción del problema. Como sabemos, nuestro tema trata sobre la simulación e implementación de 2 semáforos para 2 vías. Los semáforos son dispositivos que sirven para controlar el tráfico y prevenir accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito se posicionan en los 5 primeros puestos de las listas de casos con mayor mortalidad en el mundo. Se dice que 1.24 millones de personas mueren al año por accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito se pueden ocasionar por 2 formas. Uno es porque los dispositivos que controlan y prevén estos accidentes se encuentran en mal uso y mal estado o están previos a dejar de funcionar correctamente. El segundo caso es por la falta de cultura que tienen las personas en el volante. Nuestro proyecto trata de la creación de 2 semáforos que nos ayuden a controlar en 2 distintas vías el tráfico, es decir, de cómo saber el conductor de un lado que debe avanzar y no va a ocasionar un choque con el conductor de la vía que se aproxima. Esto nos ayudaría a controlar y a prevenir lo que es los accidentes de tránsito, dando una mejor guía establecida sobre todo en las carreteras de doble vía, los cuales, como sabemos, tenemos vehículos que vienen y van y es muy pero muy probable que en estos casos existan los que vendrían a ser los accidentes de tránsito. Bueno, como segundo punto vamos a tener lo que es la formulación del problema y nosotros nos realizamos la pregunta, ¿cómo implementaríamos nosotros nuestro proyecto? Pues fácil, nosotros implementamos nuestro proyecto y estamos hablando de 2 semáforos. Estos 2 semáforos van a estar controlados en 7 lapsos de tiempo que van a estar distribuidos de diferentes maneras. Ahora les voy a hablar sobre el primer semáforo. El primer semáforo, como ya antes mencioné, va a estar conformado por 7 lapsos de tiempo. En los 3 primeros intervalos de tiempo, el semáforo encenderá la luz verde, lo que le permitirá al señor conductor saber que podrá avanzar. Luego de este tiempo, en el siguiente lapso, el semáforo cambiará a la luz amarilla, lo cual le indica que puede seguir avanzando, pero con precaución porque vendrá un nuevo cambio. No un cambio exclusivamente de color, sino un cambio de acción, porque sabemos que tanto en el color amarillo como en el color verde podemos circular, a diferencia de que uno puede circular libremente y el otro con la precaución de que va a cambiar. Luego de esto, en los 3 últimos lapsos de tiempo que nos quedarían, viene el cambio a color rojo, y es decir, el cambio de acción. De transitar debe mantenerse detenido hasta que nuevamente vuelva a cambiar. En el caso del semáforo 2 es muy distinta la situación y muy diferente la organización de sus intervalos. Porque, y si bien es cierto, también comparte 7 lapsos de tiempo, pero no están distribuidos de igual manera que el primer semáforo, ya que al distribuirse de igual manera, esto ocasionaría un accidente de tránsito. Pues estos están distribuidos los 4 primeros lapsos de tiempos, el semáforo se mantendrá en luz roja, es decir, que mientras en el primer semáforo, en los 3 primeros lapsos de tiempo, recordemos, están en luz verde y posterior a esto, el cuarto lapso de tiempo en luz amarillo, pero todos estos a su vez se encuentran circulando, en el segundo semáforo los vehículos se mantendrán en pausa o detenidos.
En el quinto intervalo de tiempo, sexto, se mantendrá en luz verde, es decir, que los carros podrán circular, mientras que en el cuarto y quinto intervalo del primer semáforo ya los vehículos cambian a una luz roja, los cuales se encuentran detenidos, mientras que los vehículos de la carretera número 2 del semáforo 2 podrán circular libremente. En el intervalo número 7, este cambiará a amarillo, lo cual indica que podrán seguir circulando pero con precaución, mientras que en el primer semáforo se mantendrá en rojo, lo cual indica que deben estar detenidos. Y esto es lo que generalmente evitará que existan estos accidentes de tránsito, y esto se basa debido a su correcta organización y distribución de los lapsos de tiempo. Y nos permitió obtener una mejor guía para realizar nuestra implementación. Nuestra implementación la realizamos en un protoboard y con los materiales que previamente serán nombrados por mis compañeros. Luego de esto, la última fase, que era la de comprobación y pruebas, donde realizamos las comprobaciones tanto en la simulación como en la implementación, y adjuntamos imágenes, las cuales estarán añadidas en nuestro documento como evidencia de los sucesos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las recomendaciones. Son muchas las recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto. Una de las más fundamentales es que al momento de nosotros ir a implementar nuestra práctica, debemos buscar un lugar amplio y plano de preferencia donde vayamos a colocar nuestros materiales. Al momento de colocar nuestros materiales debemos ser muy organizados, ya que hay piezas demasiado pequeñas las cuales se pueden llegar a extraer y perderse. Además de eso, debemos procurar de que no haya ningún líquido cercano, ya que podría moverse y llegar a derramarse, y esto podría ocasionar daño en alguna pieza, recordando que todo esto son componentes electrónicos. Al realizar la conexión del diodo OLED, sabemos que tiene un lado de entrada y un lado de salida, que vendría a ser su polarización positiva y su polarización negativa. Debemos tener muy en cuenta estas polarizaciones, ya que si llegamos a conectar mal podríamos dañar el CD. Otra de las consideraciones que debemos tener es que deberíamos de preferencia realizar primero nuestro diseño, como nosotros lo hicimos, en un papel, lo cual nos va a servir de apoyo antes de hacer la simulación, ya que si nos aventuramos a hacer la simulación sin un borrador previamente realizado, podríamos llegar a conectar mal un cable o a conectar algo mal y no saber luego dónde está el error. Entonces, luego de ya tener todo simulado y nos arroja un error, ponernos a buscar dónde está el error sería mucho más difícil. Entonces es mucho mejor ser organizado y tener dónde exclusivamente, de qué pin a qué pin debe ir conectado. Saludos. Continuando con la explicación, en este momento nosotros vamos a aprender a validar y a verificar e implementar más que todo nuestro circuito de manera digital. Nosotros en esta parte vamos a visualizar cómo nosotros implementamos nuestro circuito en el aplicativo Tinkercad. Quien les habla es Enoch Ismael Cruz Serrano. En esta parte vamos a visualizar los materiales e implementación del circuito en el aplicativo ya antes mencionado. Como primer punto, vamos a ver los materiales. ¿Los materiales cuáles son? Dos resistencias de 200 ohmios, una resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 330 kiloohmios, 7 LEDs, un temporizador 555, un condensador de 10 microfaradios, un temporizador de 200 kiloohmios, 10 diodos y un componente 74HC4017, como lo estamos visualizando. Cada uno de los componentes, el componente 74HC4017 es totalmente fundamental, al igual que el temporizador 555 para la implementación de este proyecto. ¿Debido a qué? Que, por ejemplo, el componente 74HC4017 es un contador que contiene como tal 10 salidas que nos permite decodificar cada una de nuestras entradas
y automáticamente darnos las salidas correspondientes como tal. Como lo vemos en la siguiente imagen, tenemos la implementación de nuestro proyecto en Tinkercad. Automáticamente también estamos visualizando cuáles son las resistencias o las etiquetas como tal colocadas en cada una de las resistencias para la implementación del circuito. Como para ampliar un poco más esta explicación, nos vamos a dirigir directamente al aplicativo web Tinkercad para explicar un poco mejor nuestra simulación. Por ejemplo, en este momento estamos visualizando la simulación. Esta es la implementación real de nuestro circuito. Tanto de manera digital como de manera física, los cableados se encuentran ubicados de la misma forma. Por ejemplo, en este momento para explicar voy a iniciar la simulación. Como lo estamos visualizando, el voltaje de entrada son 3 baterías de 1.5 voltios, tanto de entrada positiva como negativa. Estamos visualizando que el semáforo en la parte superior se encuentra encendido, es decir, se encuentra funcionando con normalidad. Voy a menorar el potenciómetro para que se pueda apreciar un poco mejor el cambio de los tiempos de cada una de las del semáforo. Listo. En este momento, por ejemplo, el LED amarillo es el que se encuentra encendido. Actualmente pasa a estar encendido el LED de color rojo. En esta parte, por ejemplo, por eso es bueno utilizar esta clase de aplicativos porque podemos identificar cuáles son cada uno de los puntos. Por ejemplo, el cátodo se encuentra conectado directamente a la resistencia. La resistencia se encuentra conectado directamente a la salida negativa. El ánodo de los 3 LED se encuentra conectado, para que se logre visualizar, se encuentra conectado directamente a cada uno de los diodos. Los diodos están conectados directamente al decodificador ya antes mencionado 74HC4017. Este decodificador pertenece a la familia TTL en caso de que se requiera la compra o implementación como tal de este mismo diseño. Este LED que nosotros apreciamos en la pantalla es el LED, se podría determinar el más importante. ¿Por qué? Porque nos determina cada uno de los tiempos o el intervalo como tal que va a estar en ejecución. Por ejemplo, determinemos que para el LED, visualicemos la parte superior, el LED de color verde tiene, cataloguémoslos, 3 tiempos. 1, 2, 3. Tiene 3 tiempos. El LED de color amarillo tiene un tiempo. El LED de color rojo tiene 3 tiempos. ¿Por qué? Cada vez de que este LED se enciende, pasa del primer tiempo al segundo tiempo. Luego se enciende al tercer tiempo. Luego se enciende al cuarto tiempo. Luego se enciende al quinto tiempo y así con cada uno de los dispositivos de implementación, tanto como se lo aprecia en la parte superior, lo podemos apreciar en la parte inferior del equipo. Actualmente, por ejemplo, estamos visualizando que el LED de color rojo se encuentra encendido. Este LED demora un poco más debido a que está configurado con 4 tiempos. Como lo visualizamos actualmente está encendido, el color verde tiene un tiempo, 2 tiempos, pasa al tercer tiempo, luego cuarto, posterior quinto, sexto y séptimo. Por esto es que el LED de la parte superior del color rojo demora un poco más. En este momento, por ejemplo, voy a realizar una pequeña práctica del por qué es importante realizar cada uno de nuestros circuitos, al menos la implementación de manera digital, para nosotros poder apreciar qué sucede si nosotros realizamos la conexión de un cableado de manera errónea. Por ejemplo, únicamente este cableado que se encuentra conectado de manera positiva a la potencia como tal, porque si nos acercamos podemos visualizar también cada una de las entradas, salidas
disculpen, cada una de las salidas de nuestro componente. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada como tal. Tenemos el reset, el clock. Tenemos también la activación del clock, la salida 10, la salida 10, la salida 5, la salida 9. Y así tenemos cada uno de nuestros identificadores realizando la verificación únicamente a través de nuestro aplicativo web. Como lo seguía mencionando, voy a realizar una práctica de únicamente eliminando un cableado que se encuentra de la parte negativa, me corrijo, de la parte positiva hacia la entrada. Y vamos a simularlo para ver qué sucede. Por ejemplo, en este momento, si nosotros estuviéramos implementando el circuito de manera física, ¿qué sucede a nivel de nuestro sistema? Los LED no encienden. ¿Qué está sucediendo? A nivel de nuestro sistema, nuestro circuito, nuestro integrado 74HC4017, no tiene el voltaje para poder receptar, poder emitir más que todo las señales respectivas para el correcto funcionamiento. Es decir, hasta el punto 555 se encuentra con normalidad, porque como apreciamos, el LED que se encuentra en medio de estos dos componentes enciende con normalidad e incluso le manda el impulso directamente al clock. ¿Y qué sucede? Si el clock tiene voltaje, pero la compuerta como tal, el componente, no tiene el voltaje suficiente para administrar todas las señales que recibe. Puede ser de que absolutamente no encienda, no suceda nada. Es únicamente como ejemplo. Puede que no suceda nada. O automáticamente el componente se puede quemar. Son cosas que pueden suceder cuando nosotros realizamos la implementación de manera física. Ahora vamos a detener la simulación y vamos a volver a conectar el cableado como se encontraba con anterioridad. Y lo volvemos a simular. ¿Qué sucede nuevamente cuando realizamos esta comparación, esta implementación o nueva implementación se podría determinar? Se encuentra con normalidad, todo comienza a funcionar con normalidad, no presenta ningún tipo de novedad. Esta sería únicamente la demostración de nuestro circuito de manera digital. Esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias. Elaboración del proyecto semáforo de 2 días. Para la elaboración de este proyecto necesitaremos de los siguientes materiales: un protoboard, cable de cobre mínimo 1 metro, circuito integrado 555, circuito integrado CD4017, un potenciómetro de 100K, resistencia de 10K, resistencia de 330 ohmios, resistencia de 1K, un condensador polarizado de 100 microfarads, una batería AAA de 1.5 voltios, LED rojo, LED verde, LED amarillo y 15 LEDs de cualquier color. El presupuesto de este proyecto sería de $20.70. Pues bien, primero pasaremos a hacer lo que es el circuito lógico. En él primero configuraremos el circuito temporizador 555, en el cual lo vamos a configurar en modo estable. Este modo quiere decir que el temporizador no va a estar estable y su salida va a ser continua tanto de alto como de bajo, sin depender del pin número 2. Ok, pasaremos a conectar el temporizador 555 con los pines 8 y 4 en nivel alto, el pin 1 en nivel bajo, el pin de 3 de salida lo conectamos a un LED para visualizar los pulsos que nos dan con una resistencia de 330 ohmios. Conectamos el pin 2 con el pin 6 y entre medio de ellos, con el pin 2 y el pin 1, conectamos el condensador de 100 microfarads. Entre el pin 6 y el pin 7 conectaremos el potenciómetro de 100K y finalmente conectaremos en el pin 7 una resistencia de 1K a nivel alto. Ok. En el CD4017
Su pin de entrada va a ser el número 14, en el cual va a llegar los pulsos que le brinda este circuito integrado 555, en el cual conectaremos su salida, que es el pin número 3 del temporizador 555, al circuito integrado CD4017. El CD4017 cuenta de 10 salidas, en el cual solo utilizaremos para este proyecto tan solo 7 salidas, en el cual con el pin número 15 lo conectamos al número 6. El pin número 15 es el reseteador, en el cual lo conectamos al pin número 6, que cuando llegue a la octava salida reiniciará el circuito y así sucesivamente procederá a contar los LEDs. Ok, conectamos en el CD4017 el pin número 16 a nivel alto y en nivel bajo le conectamos el pin número 8 con el número 13. Ahora procederemos a conectar las salidas del circuito integrado CD4017. La primera salida será el pin número 3, la segunda salida el pin número 2, la tercera el pin número 4, la cuarta el pin número 7, la quinta el pin número 10, la sexta el pin número 1 y la séptima el pin número 5. Los tres primeros pines de salida los conectaremos a un LED que va a ser el primer color del semáforo, a un LED de color verde. La cuarta salida la conectaremos a un LED de color amarillo y las tres últimas salidas las conectaremos a un LED de color rojo. De ahí los tres colores del semáforo los conectaremos con una resistencia de 1K. Esto permitirá que no se quemen los LED. Ahora, pues bien, ¿cómo tendremos que conectar los siguientes LEDs para que sea un semáforo de 2 vías? Ok, colocaremos de hacia abajo hacia arriba la última salida, que es el pin número 5, lo conectaremos con un LED de color amarillo. El pin número 1 y el pin número 10 ahora lo colocaremos en un LED de color verde. Y el pin número 7, 4, 2 y 3 a un pin de color de un LED de color rojo. Estos tres colores, así como en el anterior semáforo, le colocamos una resistencia de 1K. Y esto sería la explicación del circuito lógico. Pues bien, ahora procederemos a hacer la práctica en el protoboard. Como podemos visualizar, es lo mismo que teníamos en el circuito lógico, pero acá ya estamos con los componentes electrónicos. Ahora procederemos a ver la práctica que hicimos del proyecto. Como podemos visualizar, nuestro temporizador 555 nos está dando pulsos para que nuestro CD4017, nuestro contador, nos vaya encendiendo cada salida. Este CD4017 está trabajando de modo pasivo, en el cual cuando una entrada enciende, las otras permanecen apagadas. Y bien, como podemos ver, mientras se enciende el semáforo de color verde, el primer semáforo, el otro semáforo pasaría a color rojo, luego de color amarillo y luego de color verde en el otro semáforo. Y como podemos ver, no hay intersección entre los semáforos, por lo que este proyecto es usado cotidianamente en la vida real. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el marco teórico de nuestro grupo del proyecto del semáforo de 2 vías. Como antecedentes tenemos, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las ciudades es el tráfico vehicular. Miles de automóviles, motocicletas, buses, entre otros medios de transporte, permanecen atrapados durante las denominadas horas pico en las calles, dando lugar a convulsionar los más sofisticados asentamientos. No obstante, hace 100 años se desarrolló el semáforo como uno de los elementos que ayudó a regular el tránsito y aplacar este problema. El semáforo es un dispositivo que, mediante el uso de señales luminosas de colores rojo, amarillo y verde, regula la circulación de las calles, avenidas y caminos tanto de vehículos como también de peatones. Debido a la asignación prefijada o determinada por el tránsito del derecho de vía para los diferentes movimientos en intersecciones y otros sitios de las vías del semáforo, ejerce una profunda influencia sobre el flujo del tránsito. Por lo tanto, es de vital importancia que la selección y uso de tan importante artefacto de regulación sea precedido de un estudio exhaustivo del sitio y las condiciones del tránsito. Los semáforos se pueden dividir en 3 clases, que son vehicular, peatonal y direccional. Los semáforos se usarán para desempeñar, entre otras, las siguientes funciones: interrumpir periódicamente el tránsito de una corriente vehicular o peatonal para permitir el paso de otra corriente vehicular, regular la velocidad de los vehículos,
para mantener la circulación continua a una velocidad constante. Controlar la circulación por carriles, eliminar o reducir el número y gravedad de algunos tipos de accidentes, principalmente los que implican colisiones perpendiculares. Proporcionar un ordenamiento del tránsito. En la actualmente, diversos tipos de semáforos, algunos funcionan por tiempo, es decir, se configuran para que una luz mantenga un periodo de tiempo, pero cada vez más se opta por controlar desde un centro, mediante algoritmos que regulan el tráfico, permitiendo la circulación que la zona fluya. Desde que apareció el LED como un dispositivo de señalización en la década de los 60, se han realizado importantes avances para conseguir fuentes luminosas de este sólido. El color que mostraba los primeros LEDs eran rojo y solo se visualizaban en interiores, nunca bajo la incidencia de luz solar. En la década de los 90, cuando se consiguieron dos logros muy importantes, cubrir el espectro de colores, obteniéndose LEDs rojos, amarillos, verdes, azules y blancos, y desarrollar la potencia luminosa suficiente para poder ver vistos a plena luz del día, el verde fue el color que más se hizo esperar. Hoy en día las bombillas de los semáforos están pasando la historia y los semáforos LEDs se imponen proporcionando su considerable ahorro de energía, su luminosidad y la larga utilidad. En comparación con las bombillas incandescentes, las lámparas de LED utilizan solo el 10% de energía y tienen una vida útil 50 veces superior. Eso implica en que haya mayor fiabilidad del producto y más seguridad vial y mejores en los tiempos de viaje, debido a que los semáforos ahora tienen mejor calidad y tecnología. El semáforo de dos vías. Este circuito logra el funcionamiento de un semáforo normal, que consta de dos circuitos integrados, el contador de décadas CD4017 y un temporizador 5,5. El contador CD4017 tiene 10 pines o salidas, que van enumeradas desde el 0 hasta el 9. Con un nivel alto se logra activar secuencialmente. La velocidad de esta secuencia de salida le da el temporizador 555. Este a la vez está asociado con un potenciómetro que permite variar el ciclo de 2.5 segundos a 90 segundos. El condensador con una capacidad de 100 microfaradios es el encargado de regular el tiempo, que cambia cada ciclo, cada color. Si su capacitancia es más alta el semáforo, demorará más que en cambiar de ciclo, ya que tiene una mayor capacidad de almacenar carga de corriente, lo que quiere decir que el LED, diodo emisor de luz, permanecerá más tiempo encendido. El condensador con una capacitancia de 100 microfaradios es el encargado de regular el tiempo en que cambia cada ciclo cada color. Si su capacitancia es más alta, el semáforo demorará más en cambiar de ciclo, ya que tiene mayor capacidad de almacenar carga de corriente, lo que quiere decir que el LED, diodo emisor de luz, permanecerá más tiempo encendido. Bien, bueno, a continuación de lo que dijo mi compañera, yo les voy a hablar sobre el circuito integrado NE555. El integrado IC555 es un circuito integrado chip que se utiliza en la generación de pulsos y de oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo como un oscilador y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete, introducido en 1971 por Signetis. El 555 sigue siendo de uso generalizado debido a su facilidad de uso, precio bajo y la estabilidad. Muchas empresas lo fabrican en versiones de transistores bipolares y también en CMOS de baja potencia. A partir del 2003, se estimaba que 1.000 millones de unidades fabricaban cada año. Este circuito suele ser utilizado para trabajos sencillos como trabajos escolares, debido a su bajo costo y facilidad de trabajo en él. También tenemos la descripción de las conexiones. La descripción de las conexiones GND, normalmente la 1, es el polo negativo de la alimentación, generalmente tierra-masa. Disparo, normalmente la 2, es donde se establece el inicio del tiempo de retardo si el 555 es configurado como monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando esta plantilla tiene menos de 1/3 de voltios. Este pulso debe ser de corta duración, pues si mantiene bajo por mucho tiempo, la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo
pase a alto otra vez. La salida normalmente la 3. Aquí queremos el resultado de la operación del temporizador, ya que esté conectado como monoestable, estable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación menos de 1.7 voltios. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la patilla de reinicio, normalmente la 4. Reinicio, normalmente la 4. Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 voltios, pone la patilla de salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza, hay que conectarla a alimentación para evitar que el temporizador se reinicie. Control de voltaje, normalmente la 5. Cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde VCC en la práctica como menos 0.7 voltios hasta casi 0 voltios. Así es posible modificar los tiempos. Puede también configurarse, por ejemplo, generar pulsos en rampa. Y tenemos la umbral, normalmente la 6, es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner la salida a nivel bajo. Descarga, normalmente la 7, utilizado para descargar con efectividad el condensador externo, utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Voltaje de alimentación VCC, normalmente la 8, es la patilla donde se conecta el voltaje de alimentación que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios. También tenemos el circuito integrado CD4017. Es un circuito integrado CMOS, el cual su nombre completo es CD4017BC, aunque por lo general solo se lo llama como 4017. Es un contador divisor o decodificador con 10 salidas. Con solo 16 pines contiene en su interior un contador Johnson de 5 etapas, que puede dividir o contar por valores entre 2 y 9 pulsos, que se ingresan por una de sus entradas llamada clock, que es el reloj. Por ello, si tenemos un tren de pulsos regulares y lo ingresamos por el pin 14 clock del 4017, se podrá obtener un pulso según la salida por cada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 siglos que se apliquen en sus entradas. Debido a lo anterior mencionado, más la característica que brinda por un reset, es un pin de habilitación que se hace muy fácil implementar a una gran diversidad de circuitos con ellos. Tenemos el voltaje máximo de alimentación que podemos usar con el 4017 es de 18 voltios. Si bien puede funcionar con solamente 5 voltios, se comporta mejor de alta velocidad si se alimenta con el menos de 9 voltios. Tenemos también el condensador o capacitor de 1 microfarad. Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensador. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es un especialmente caso que en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente continua, pero no corriente alterna. Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo las construcciones de filtros y de muy baja frecuencia. Tenemos el potenciómetro. El potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Normalmente los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente,
Para circuitos de corrientes mayores se utilizan los reostatos que pueden disipar más potencia. Tenemos las resistencias. Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. Los resistores son fabricados en una gran variedad de formas y tamaños. En las más grandes, el valor del resistor se imprime directamente en el cuerpo del mismo, pero en lo más pequeño se utiliza el código de colores. Cada color representa un número que se utiliza para obtener el valor final de la resistencia. Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor. La tercera banda indica cuántos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final de la resistencia. Y por lo último, la cuarta banda nos indica la tolerancia. Tenemos también los LED de colores. Los LED del acrónimo inglés LED, Light Emitting Diode, diodo emisor de luz. El plural aceptado por la RAE es LEDs. Es un componente optoelectrónico pasivo y más concretamente un diodo que emite luz. Los LEDs se usan como indicadores en muchos dispositivos y en iluminaciones. Los primeros LEDs emiten luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz alta, brillo en el espectro infrarrojo visible y ultravioleta. Debido a su capacidad de operación de altas frecuencias, son también útiles en tecnologías avanzadas de comunicaciones y control. Los LEDs infrarrojos también se usan en unidades de control remoto de muchos productos comerciales, incluyendo equipos de audio y video. También tenemos el protoboard, una placa de prueba que en inglés es protoboard o breadboard. Es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna. Habitualmente siguiendo patrones de líneas en el cual se pueden insertar componentes eléctricos y cables para el armado y prototipado de circuitos electrónicos y sistemas similares. Está hecho de dos materiales, un aislante generalmente un plástico y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. Uno de sus usos principales es la creación y comprobación de prototipos de circuitos. Antes de llegar a la impresión mecánica del circuito en sistemas de producción comercial, tenemos los diodos 1N4004. Un diodo rectificador es uno de los dispositivos de la familia de los diodos más sencillos. El nombre diodo rectificador procede de su aplicación, la cual consiste en separar los ciclos positivos de una señal de corriente alterna. Si se aplica al diodo una tensión de corriente alterna durante los medios ciclos positivos, se polariza en forma directa. De esta forma permite el paso de la corriente eléctrica, pero durante los medios de ciclos negativos, el diodo se polariza de manera inversa. Con ello evita el paso de la corriente en tal sentido. Durante la fabricación de los diodos rectificadores se consideran tres factores: la frecuencia máxima en que realizan correctamente su función, la corriente máxima en que pueden conducir en sentido directo y las tensiones directas e inversas máximas que soportarán. Una de las aplicaciones clásicas de los diodos rectificadores es la fuente de alimentación. Aquí convierten una señal de corriente alterna en otra de corriente directa. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las recomendaciones. Son muchas las recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto. Una de las más fundamentales es que al momento de nosotros ir a implementar nuestra práctica debemos buscar un lugar amplio y plano de preferencia donde vayamos a colocar nuestros materiales. Al momento de colocar nuestros materiales debemos ser muy organizados, ya que hay piezas demasiado pequeñas las cuales se pueden llegar a extraer y perderse.
Además de eso, debemos procurar de que no haya ningún líquido cercano, ya que podría moverse y llegar a derramarse, y esto podría ocasionar daño en alguna pieza, recordando que todo esto son componentes electrónicos. Al realizar la conexión del diodo OLED, sabemos que tiene un lado de entrada y un lado de salida, que vendría a ser su polarización positiva y su polarización negativa. Debemos tener muy en cuenta estas polarizaciones, ya que si llegamos a conectar mal podríamos dañar el CD. Otra de las consideraciones que debemos tener es que deberíamos de preferencia realizar primero nuestro diseño, como nosotros lo hicimos, en un papel, lo cual nos va a servir de apoyo antes de hacer la simulación, ya que si nos aventuramos a hacer la simulación sin un borrador previamente realizado, podríamos llegar a conectar mal un cable o a conectar algo mal y no saber luego dónde está el error. Entonces, luego de ya tener todo simulado y nos arroja un error, ponernos a buscar dónde está el error sería mucho más difícil. Entonces es mucho mejor ser organizado y tener dónde exclusivamente de qué pin a qué pin debe ir conectado. Otra de las recomendaciones que les podemos dar es que si ustedes no conocen cómo trabaja la aplicación de Tinkercad, vayan a YouTube o googleen sobre esta aplicación y busquen videos o cualquier tipo de información de cómo trabajar en esta aplicación, ya que aunque tiene una interfaz muy buena que se conecta con el usuario de mucha facilidad y no es muy compleja su utilización, no tardas muchas horas en simplemente saber cómo trabaja esto, pero sería de mucha ayuda, ya que esto te ayuda a minimizar el tiempo que podrías gastarlo si no sabes manejarlo. Asimismo, si no sabes cómo trabaja un componente, no sabes cómo varía su voltaje, sus conexiones, deberías investigarla previamente antes de realizar tu proyecto. Y finalmente tenemos las conclusiones. Como conclusiones tenemos que hemos cumplido cada uno de los objetivos antes mencionados. Hemos desarrollado en cada uno de los integrantes la capacidad de poder enfrentar cualquier problema en cuanto a los temas tratados. Sabemos ahora dominar mucho mejor los conceptos y las prácticas en cuanto a los circuitos integrados. Conocemos sus funcionamientos, sus estructuras y cumplimos cada una de las fases que se mencionaron en el análisis de los resultados, llegando a crear a nosotros jóvenes capaces de poder enfrentar cualquier problema y poder solucionarlo a su vez. Aprendimos a dominar mucho mejor la aplicación de Tinkercad, aprendimos a conocer mucho mejor sobre las conexiones, los integrados 555, el CD, sabemos ahora cómo trabajan los diodos, los LED y entre otros componentes que han sido vitales para su utilización. Sabemos y recordamos un poco más de la programación estructurada por cable y recordamos conocimientos previos obtenidos en el aula de clases. Refrescamos unos que otros conocimientos de la materia de sistemas digitales y concluimos con éxito las fases de comprobación, video, imágenes que serán adjuntadas en nuestro proyecto para su revisión. Muchas gracias.